doctor Ricardo Foglia. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Bien, Ricardo. Ricardo, bueno, ya hemos presentado al doctor Ricardo Foglia, que es un muy destacado abogado que se especializa en el derecho laboral y no solamente lo conoce desde el punto de vista de la praxis, es decir, de la práctica, sino también como jurista, porque es una persona que actúa muy activamente en medios universitarios, en charlas, en debates, no solamente de Argentina, sino también del extranjero, con títulos que lo avalan como tal y que él no digo los hace valer, sino que realmente tiene una personalidad avasallante. Bueno, Ricardo, nuevamente muchas gracias. Y esta pregunta, ¿qué está sucediendo ante esta pandemia del COVID-19 con referencia al sector empresarial, ¿no? Bueno, primero yo te quiero dar las gracias, Susana, por esta invitación que me honra, y quiero darle saludos también a toda la audiencia virtual. Uh-huh. Susana, como me tiene aprecio, ha exagerado mis méritos. En absoluto. Pero bueno, sí te aprecio, pero no exagerado nada. Bien. Bueno, gracias, Susana. Bueno, mira, yo primero quiero hacer una diferencia y después les voy a contar un cuento, si puedo. Por supuesto. La diferencia es la diferencia entre la pandemia y la cuarentena, que es clave. La pandemia obedece a las leyes de la medicina, de la física, de la bioquímica, y es una enfermedad que tiene sus propias normas. La cuarentena son las normas que dictamos los hombres frente a este fenómeno. Y a estas son las que me voy a referir, y estas son las que nosotros tenemos que juzgar. A mí me exceden los conocimientos de biología, de medicina, para opinar de las primeras, y creo que ni los biólogos pueden hoy opinar mucho de qué se trata. Pero de la segunda sí, es decir, de cuáles fueron las respuestas jurídicas que le dimos frente a este mal, que es un mal transversal. Este es un mal que afectó a toda la sociedad, afectó a empleadores, a trabajadores, afectó a religiones, afectó a la economía, a los jubilados, a los desocupados, a los ocupados, a los autónomos. Es decir, y en definitiva lo que ha generado ha sido, y que todavía no termino, es un ascenso de las incertidumbres en la sociedad. Y esto es muy movilizante y muy interrogante, ¿no?, de qué es lo que va a pasar. Y el cuentito que yo les quería hacer es que cuando yo era muy chico, no les voy a contar cuándo, pero se imaginarán por el cuento, mi papá me llevaba a un programa, y he ido algunas veces personalmente, se llama Titanes en el Ring, que era una simulación de pelea, que intervenían distintos personajes. Yo tenía 7, 8 años, intervenían la momia, qué sé yo, el Pepino el payaso, Benito Durante, y para mí era una cosa fantástica, una cosa maravillosa. Y en este ring, en esta pelea virtual que se producía, voy a traer a cuento para hacer, como decía Hering, una lucha por el derecho. ¿Cuáles son las normas que nosotros aceptamos o que tenemos? Como en toda pelea, primero tenemos un ring. Y este ring está formado primero por un piso, que son las normas constitucionales, que debieron ser afectadas para enfrentar la pandemia. O sea, son normas que se dictaron jurídicas, que cuestionaron algunos derechos constitucionales: entrar, permanecer, salir del país, disponer de su propiedad, profesar libremente su culto, enseñar y aprender. Estos fueron derechos que fueron puestos en algún sentido entre paréntesis, ¿no? Uh-huh. Y después también tuvimos las delegaciones legislativas a través de los DNU. Por distintas circunstancias, no voy a entrar en esta historia mucho, nada más que esto. El ring son las cuerdas limitantes: la declaración de la emergencia, primero ocupacional, después la emergencia sanitaria. Este es el ring, el cuadrilátero que refiere
a la lucha en la cual se desarrolló. Y acá hubo para todo el mundo, y yo voy a hablar de lo único que sé que es el derecho del trabajo, 3 o 4 tomas o 3 o 4 rounds, que todos se interrelacionan. Yo voy a hablar únicamente o principalmente del impacto en las empresas, porque este es un poco el contenido, digamos, de la charla y de la reflexión. Pero no quiere decir que sea la única. Los trabajadores sufrieron esto de manera terrible. No solamente vieron afectados su capacidad de trabajo, que es lo único que tienen para ofrecer a aquellos que se contagiaron, sino también su salario, que es la alimentación de ellos, sus hijos y sus familias. Los jubilados vieron afectadas sus jubilaciones y los autónomos y cuentapropistas vieron afectados sus trabajos. O sea, esto fue general. Y las empresas también, y muchas quedaron en el suelo. Quedaron 200.000 empresas, sobre todo pymes, algunas sobrevivieron. Pero había una llave, que es la que a mí me gustaba, que este es el primer round, que era la doble Nelson, que fue en homenaje del almirante inglés Horatio Nelson, que es una llave de inmovilización, que consiste en una especie de candado que se pasa por los dos brazos y el adversario hace palanca sobre el cuello. Esta doble Nelson, no digo que esté bien o está mal, digo que esto es lo que sucedió, tiene dos partes. Una fue la doble indemnización y otra la prohibición de despidos. Claro, esto en muchas empresas en realidad pasó lo peor, directamente se extinguieron. Otras no, subsistieron, otras llegaron a acuerdos para evadir esta doble Nelson, hubo de todo. Pero muchas empresas no pudieron aguantar esta doble Nelson y directamente desaparecieron o no pagaron. Ustedes me dicen qué efecto tiene esto para los trabajadores, y muchísimo, porque van a quedar muchas indemnizaciones que no las van a cobrar jamás. Y fíjense que el sistema argentino que prevé para la quiebra es el pago de la media indemnización. Depende si la quiebra ha sido culpable o no. Y esto es triste, terrible. Prometerle a un trabajador en una quiebra que va a cobrar la mitad de la indemnización es lo mismo que la nada. Yo conozco muy pocas quiebras en las cuales los trabajadores han cobrado algo. Coincido. Y esto claro, pone en crisis el sistema de despidos en general, el sistema de protección, porque la peor protección que hay es la no protección. Exactamente. Es el fuera del sistema. Estos trabajadores de estas 200.000 empresas, que es más de 1 millón de trabajadores, si contamos los trabajadores registrados o no registrados, no van a cobrar jamás sus indemnizaciones. Hubo un muy buen proyecto en la época de Alfonsín del Fondo de Garantía de los Créditos Laborales, que como no se reglamentó dentro del plazo de 108 días, caducó, pero hoy no hay nada. Esto demuestra una insuficiencia visceral del sistema. Hay que replanteárselo si acá hay que hacer un sistema como la construcción o si hay que hacer un sistema de seguro, pero algo hay que hacer. La segunda cuestión que pone en crisis otro instituto del derecho del trabajo es lo que la doble Nelson, ¿no? ¿Cuál sería? La primera era el golpe de Furka, perdón. El golpe de Furka es un candado que viene por la espalda y presiona, que viene por el cuello y presiona para romper el cuello, para dejarlo sin aire, ¿no? Y esto también afectó la segunda parte, esta llave, que fue establecer que las empresas iban a poder pagar los salarios aún con la ayuda estatal. Muchas no pudieron. Lo único que cobraron los trabajadores fueron la ayuda estatal, y cuando la ayuda estatal se terminó no cobraron absolutamente más nada. Nada de nada. No me refiero a las grandes empresas. Yo después quiero referirme a la crisis final. Y esto también pone en juego este sistema, digamos, la falencia del fondo de desempleo. En otros países el fondo de desempleo está para esto. Bueno, en nuestro país no lo tenemos. Bueno, pero perdón, Ricardo, lo que pasa es que no hay, a mi entender, un sistema de seguridad que sea realmente como tal, ¿no?
Pero, por supuesto, no hay un sistema, no hay un sistema de seguridad social como en otros países que cubra todas las contingencias, Exacto. entre ellas la del desempleo. Exactamente. Entre ellas la del desempleo. Esto no existe. Bueno, esto es otra cosa que hay que repensarla y afecta acá en estos dos temas. Los trabajadores y los empleadores quedan hermanados en la desgracia. Los dos quedaron hermanados en la desgracia. Sobre todo me voy a referir después a las pequeñas empresas. La tercera fue la paralítica, que era un rodillazo que se daba sobre el muslo e impedía el movimiento. Uh-huh. Bueno, hemos dictado una ley de teletrabajo que nadie la quiere aplicar. Bueno, ese era lo que iba a preguntar, perdóname. La ley de teletrabajo, justamente, ya algo has dicho, pero ¿te parece que va a ser efectiva, que es efectiva, que va a quedarse o no? Yo creo que los españoles, mucho más humildes que nosotros, dijeron, vamos a hacer una ley temporaria a ver qué pasa. Bueno, esa es una visión pragmática. Exacto. Esto fue una ley que sacaron, pero que tiene errores técnicos. Yo me voy a referir a 3-4 errores técnicos que son muy complejos. Uh-huh. El primero, no lo quiero aburrir a la audiencia, pero además tenemos tiempo, pero bueno, pero sí, esto es muy importante. No es una modalidad, el teletrabajo no es una modalidad de contrato de trabajo, sino es una modalidad de trabajar. Exacto. Primero. En segundo lugar, no puede decir la norma o calificar ciertos incumplimientos como si fuese una norma penal, porque cierra la posibilidad a otras figuras. Cuando dice que el empleador, que no hace lugar a la reversibilidad, incumplirá el deber de ocupación, esto es falso. Uh-huh. No, el empleador no puede seguir dando ocupación, incumple otro deber, el de trasladarlo a su lugar de trabajo. Pero centrar esto es un error. Uh-huh. Y hay otros temas que no ha tratado la ley, que me parece que es central, y es un tema de derecho colectivo, que es lo que se llama el esquirolaje. ¿Qué es el esquirolaje? El esquirolaje es normalmente los rompehuelgas. ¿Está? Sí. Bueno, muy bien. Acá, en una empresa que teletrabaja con el mundo digital, el esquirolaje digital es muy fácil. Y se rompe el sentido de la huelga. Uh-huh. Yo puedo tener otra empresa que me haga el sistema, o trabajadores jerárquicos que operen el sistema, total no hace falta mucha gente, o incluso un sistema de automatización. Y esto pone en evidencia el cuarto problema, que es la crisis del modelo sindical. Bueno, ese es un punto importantísimo, y que ya viene endémicamente, a mi entender, en la República Argentina, con, a mi entender también, el tristemente denominado modelo sindical argentino, ¿no? Que lo cuestiono. Respeto a los sindicatos, pero esto que existe en Argentina no es el verdadero sindicalismo. Esa es mi postura, por lo menos, ¿no? Yo coincido en que los sindicatos son una pata central del país. Absolutamente. Acá hay patas centrales. Los sindicatos son una pata central de la organización social del país, las empresas son otras, hay muchas patas. Los sindicatos también y son relevantes. El problema es la forma de representación del modelo sindical. Exactamente. Sindical empleador y sindical trabajador. Uh-huh. Este es el quid de la cuestión. Ahora, la pregunta es después. Porque el último golpe que yo estudiaba que veía en caso que me resultaba muy divertido, el piquete de ojos, ¿no? Ajá. Bueno, este es medio fuerte, del piquete de ojos, a ver. Claro, el piquete de ojos son dos ojos metidos en el dedo e impide ver. Ajá. Y esto es lo que pasa. Tenemos, como dije al principio, un ascenso de las incertidumbres. Nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando esto termine. Uh-huh. Hay cuestiones que no sabemos que van a quedar para siempre, pero hay algunas que sabemos que están y que son nuestra deuda social que algún día la tenemos que resolver.
En primer lugar, yo creo que parte de la deuda social es el trabajo no registrado. Exactamente. Nosotros no podemos tener 40 o 50% de trabajo no registrado. Y yo nunca creí en la persecución, ni creo, como abogado, en la persecución ni mucho en la policía o en los controles policíacos, porque plantea el gran problema que decía un maestro mío, que era Goldschmidt, de quién vigila al vigilante. Bueno, Goldschmidt era un gran maestro, sí, incuestionablemente que lo era. ¿Y quién vigila al vigilante, no? Mi tesis en su momento fue ¿por qué cumplimos la ley? Y hay tres motivos. Por la sanción, que es bastante ineficaz, porque la sanción exige que el hecho se produzca. Por inducción, o sea, porque nos es más cómodo, el sistema nos facilita más cumplir que incumplir, y después por convicción. Yo pensaba, y perdón que yo los aburra con este tema. No, para nada. Yo pensaba en el tema del trabajo no registrado hace muchos años, creía que era un problema de que los argentinos tenemos una atávica atracción a incumplir con la ley. Y me equivoqué, no es cierto. Después de estudiar el tema y haberlo visto mucho y ver estadísticas, el problema central del trabajo no registrado se centra en empresas de menos de 20 trabajadores. Y el 90%, el 80% en empresas de menos de 20 trabajadores. Y de ese 80%, el 90% en empresas de menos de 10 trabajadores. Uh-huh. Es un problema muchas veces de impotencia patrimonial y organizacional. Este es el problema neurálgico. Y hay que dar una respuesta a los trabajadores no registrados. Porque si ustedes miran, estas son encuestas de tanto del INDEC como del barómetro de la deuda social de la UCA, y hay una muy interesante de hace unos años atrás, que de los menores de 18 años, el 12% de los menores de 18 años que están en el trabajo no registrados se van al mundo del delito, porque no encuentran contención social. Es decir, en el mundo del delito, y ustedes lo habrán visto, encuentran una contención social que el mundo del trabajo en negro no se los da. Uh-huh. Entonces, yo creo que la primera deuda social que deberíamos enfrentarnos es regularizar el trabajo no registrado de alguna manera. Ya sabemos que los mecanismos policiales no funcionaron. Bueno, hay que hacer mecanismos de inducción y de convicción. Bien. Para que esto sea mejor, para que esto sea posible. Uh-huh. Otro tema que yo creo va a ser perdón, te interrumpí. No, simplemente esto, tratemos de ir concretando por los tiempos, desde ya es interesantísimo, pero ya tenemos que ir concretando, porque además quiero hacerte una última pregunta. Y bueno, para que la contestes en muy poco tiempo también, que daría lugar para mucho más. Bien, te escuchamos. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Ricardo. La última pregunta. La última pregunta, bien. El tema es vos participás de muchas negociaciones colectivas, participás. ¿Considerás que en Argentina hay una verdadera representación sindical que defienda a los trabajadores y trabajadoras como tales? ¿O que busque sus intereses solamente como clase, como secta sindical? Pero problemas... Bueno, esto debe haber sido de la central, de alguna central que me anuló. Listo, ya está. Bien, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, la pregunta era si realmente representan o no en las negociaciones colectivas a los trabajadores y trabajadoras, o solamente buscan un aumento de salario y no solamente, y en general lo que es una negociación, mejorar las condiciones, ¿no? Laborales en general, ¿no? A ver, yo he negociado convenios en el exterior, en Argentina y acá, y destaco dos cuestiones.
Primero, depende de cada sindicato, depende de los sindicatos, pero sobre todo de los roles de las comisiones internas. Y a esto es lo que me quiero referir. Y muchas veces muchos problemas se producen porque las comisiones internas van para un lado, porque conocen las necesidades de los trabajadores, y las cúpulas sindicales o el sindicato de actividad va para otro. Y esto es un problema para los trabajadores y para la empresa. Esta es la primera parte de la contestación. En segundo lugar,